tal y como tú estás. Él con su gracia te quiere cambiar. En su amor encontrarás sanidad. Dale a Cristo, tu vida la quiere cambiar. Lirio de los valles, un refugio para tu corazón. Lirio de los valles, un refugio para la familia. Hermanos, el mundo que estamos viviendo, para definirlo en una palabra, es inestabilidad. Todo lo que usted pueda ver, ya uno no puede contar que el otro mes la tecnología a un ritmo acelerado sacan algo al mercado, pero ya hay 3 o 4 versiones mejoradas de esa cámara, de ese teléfono, de ese dispositivo. El libertinaje, el espíritu anticristo, que es ese espíritu que se manifiesta de tantas maneras, cuyo fin principal es oponerse a todas las cosas de Dios siempre. Ver cómo nuestras escuelas, y no las nuestras, en todo el mundo, más bien aquí estamos bastante bien, tomadas por ideologías, tomadas por corrientes que lo que buscan es ya de por sí maltratar la muy lastimada institución familiar. Aborto. Acaban de aprobar en España ya no solo la eutanasia, sino el suicidio asistido. Yo lo hablé hace como 4 meses ahí en los estudios de los martes. Ver cómo hay toda una tendencia mundial que tienen que detenerla. De alguna manera se está deteniendo para que el ser humano sea sustituido por robots en las tareas más, incluso desde las agrícolas hasta las domésticas y hasta las de alto nivel. A muchos de ustedes tal vez les tocará ser operados por un robot. Y esto obviamente significa el desplazamiento de la mano de obra. Entonces yo, como abuelo de 3 nietos, un nieto y 2 nietitas, me pregunto, ¿en qué se van a emplear estos muchachos? ¿Cuáles van a ser las fuentes de trabajo por más que estudien? No me gusta pararle mucha bola a eso, porque entonces se puede uno llenar de ansiedad, y estamos llamados como hijos e hijas de Dios a vivir un día a la vez. Pero es una realidad, hermano. Es una realidad. Dichosamente todavía Costa Rica está, pero ya no es tanto, en esta mundo globalizado donde casi que todo lo estamos viendo en tiempo real. Antes llegaba a Costa Rica una película que estaba estrenándose en Estados Unidos, llegaba 2 años y medio, 2 años después a la abuela, al cine chico, al cine Milán. Un tipo de tenis de X marca, si usted la traía era porque alguien fue a Estados Unidos, y aquí venían esa y ya habían 5 detrás modelos de esa misma tenis. Ahora no, en tiempo real incluso la gente no tiene que ir a las tiendas, sino que a la puerta de la casa le llega la tenis que compró en Europa, donde sea. No puedo ni quiero parecer un tonto de que eso no sea bueno. Claro que eso es una bendición, la tecnología, el modernismo y postmodernismo. A todos son herramientas muy buenas, pero también ellas operan para bien y para mal. Y seremos nosotros los que vamos a determinar qué uso le damos a la tecnología. Pero no deja de ser, hermano, todo un problema donde los tiempos que estamos viviendo se hacen difíciles. Estuve enseñando el martes pasado en el culto de oración y estudio bíblico, que son muy buenos, pero como son de oración viene menos gente, y de estudio bíblico, pero viene un grupo muy lindo, muy especial. Y yo los grupos a mí no me mueven los números, pero les decía de 2 Timoteo capítulo 3, desde el versículo 1 al 4, dice: vendrán tiempos donde los cristianos no querrán sufrir la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, apartarán de la verdad el oído y se irán en pos de fábulas. Otra versión dice: se van a amontonar maestros que les dirán lo que quieren oír, que le hagan cosquillas en el oído. Entonces hay cosas que la gente no quiere oír, y son verdades que incomodan.
Y como dije antes, son verdades que nos hacen sentir miserables, pero son las verdades de Dios. Y yo tengo que elegir vivir una mentira o vivir en una verdad. Pero si así fueran todas las mentiras tan claras, pero no, hay mentiras positivas. Y eso nos puede confundir mucho. Como por ejemplo, una de las grandes mentiras positivas que a lo largo de la historia se ha dado. Vean que estoy hablando desde el primer siglo y Pablo está hablando de gente que no quiere escuchar la doctrina sana, la palabra sana, sino que quieren que alguien les diga lo que quieren oír. Lo que yo quiero oír, lo que yo quiero que me digan, es lo que yo quisiera que la Biblia me diga. Pero bueno, tristemente, la Biblia no lo aprueba. Y en muchas cosas la Biblia es categórica en decir no. Este es el camino que muestro para ustedes. Si caminan por ese, estas bendiciones vendrán sobre ustedes, pero si caminan por este otro, lo que va a venir son maldiciones sobre ustedes. No es que Dios maldice a nadie, es que el camino que yo elijo en un altísimo porcentaje tiene que ver con mis decisiones. Así que yo soy el producto de mis decisiones. La vida se trata de tomar decisiones. Aún no decidir es una decisión que estoy tomando, no decidir. Entonces es más bonito esa doctrina. Llena estadios, llena bancas, llena edificios, son muy atractivas, tienen fans y todo lo que usted quiera, que le dicen a usted lo que usted quiere oír. ¿Qué es? Que usted ha sido llamado a ser un hombre siempre rico, de rico para arriba. Que si es pobre, está mal. Que nunca puedes enfermarte. Ayer escuchaba, porque a veces veo cositas ahí y rapidito lo quito y de feria, tengo una suerte, yo no sé si es el diablo quien. En el momento que paso por un canal por ahí, está un chavo diciendo: diablo, demonio de diabetes, renuncio. Y digo, caramba, ¿cómo a mí me gustaría que fuera así? Yo no soy diabético, pero vieras cómo me encanta comerme 4 apretados de los que hacía usted. 4. Y yo a veces sentía que se me subían las sonpopas en los pies. Me encanta mucho lo dulce. Yo no soy, por eso no me gusta esa entradilla. Dentro de un poco de tiempo va a haber confites y metforminas por lo menos en mitades. Ya, yo deseara, hermano, que con solo que yo diga declaro, decreto y anulo la diabetes, declaro, decreto y anulo la presión alta, decreto, decreto y anulo colesteroles, aceites, grasas malas. No, yo lo puedo hacer, puedo orar, pero mejor dejo de estar consumiendo aquello que sé que me produce colesterol, triglicéridos, azúcar alta y después hasta amputaciones. Es que fácil, pero eso es lo que la gente quiere oír. La gente quiere oír que puedes divorciarte y catarse por las veces que le dé la gana, 2, 3, 4, 5 veces. Y eso no es así, hermano. Aunque existe alguna probabilidad que un matrimonio por infidelidad tenga que disolverse y la parte inocente volverse a casar, el deseo de Dios es que sea hasta la muerte. Aunque no hay ningún versículo que dice que hasta que la muerte los separe, nunca diga que la Biblia dice que el matrimonio es hasta que la muerte los separa, porque la Biblia no dice en ninguna parte eso. Sí lo enseña, que es hasta que la muerte nos separe, pero ningún verso lo dice. Es como aquel ayúdate que yo te ayudaré. La Biblia no lo dice, pero lo enseña. Esfuérzate y sé valiente y yo estaré contigo. Pero ayúdate y yo te ayudaré, no está en la Biblia. Es como uno que la gente dice: es que la Biblia dice que ni la hoja de un árbol se mueve si no es por la voluntad. Eso no hay ningún verso que está en la Biblia. Lo enseña, pero no diga que está en la Biblia porque no está. Lo enseña hartas veces que es la voluntad de Dios. Amén. Entonces, hermano, hay cosas que a mí no me parecen y a veces hasta las repito como que si estuvieran en la Biblia. Por eso, hermanos, es que usted y yo tenemos que leer la Biblia varias veces al día, todo lo posible. Ay, Arturo, es que no tengo tiempo. Por favor, hermano, que a usted este juguetito le dice cuántas horas usted pasa en la pantalla diariamente. Quiera Dios que exista, no sé, tal vez, seguro arruinaría a quien haga algún tipo de aplicación que le diga al cristiano o al no cristiano cuánto tiempo pasó frente a la aplicación de la Biblia. Háganlo para que vean que se hacen de plata. Y tiene que ser, porque yo a veces, un día de estos dije sobre una panceta de cerdo con el cuerito estilo puertorriqueño. Hermano, cuando vi, me aparecieron 5 recetas. Ahí Satanás me anda oyendo. Yo siento que es como un demonio que anda aquí. Así que tiene que hacerse una aplicación que nos marque cuánto tiempo pasamos frente a la Biblia.
porque hay una aplicación, hay algo que nos dice cuánto tiempo pasamos en la pantalla, hermano, y esto es lo triste. Por eso, hermano, el cristianismo hoy, entre otras cosas, se puede distinguir por una enfermedad que se llama anorexia bíblica. La anorexia bíblica, hermano, que no nos permite ni siquiera discernir las cosas, por más modernas que sean. Tenemos el Espíritu Santo que nos dice que por ahí no es la cosa, que esa no es la manera que Dios dijo que quería, que podía enriquecerte, que esa no es la manera de vivir. Pero pastor, es que yo prefiero, es que hay unos predicadores que me encantan, vieran que cuando los oigo hasta que siento que me hace cosquillas. Eso es el tema. No estoy diciendo que un predicador bueno tiene que ser de esos locos fanáticos que también son tan malos como los que acabo de nombrar, esos locos que todo es malo, todo es el diablo, todo está malo. No, esos locos tampoco. Pero tenemos que ser más celosos de lo que dice la bendita palabra del Señor y vivir un poquito más diariamente en la palabra, leer la palabra de Dios, oír la palabra de Dios. Podemos tener más tiempo con la palabra. Y eso, hermanos, en este tema que les estoy hablando, ¿cómo hago, hermano, para vivir en un mundo victoriosamente, en un mundo como este? Bueno, lo primero que tengo que hacer, como dije la semana pasada, es entender que la Biblia dice claramente que en este mundo, aunque seamos hijos e hijas de Dios, vamos a tener aflicción, pero dice: no teman, yo he vencido al mundo. Que esa misma Biblia que acepta que usted va a ir al cielo, esa misma Biblia que habla de prosperidad, porque la Biblia es un libro de prosperidad. El cristianismo cambia a las personas. ¿Por qué las personas pueden ser prósperas? Porque el evangelio no fue dado para añadir más reglas. El evangelio no fue dado para añadir más reglamentos. El evangelio fue dado para un cambio de mentalidad. Y cuando la mentalidad cambia, por eso arrepentimiento significa cambio de manera de pensar. Cuando la mente cambia, todo empieza a cambiar. Entonces usted empieza a ser próspero no porque pegó el gordo ni nada, es que dejó de gastar 40,000 pesos en guaro a la semana. Entonces son 160,000 pesos al mes. Dejó de gastar 20,000 pesos en cigarros. Entonces ya vamos haciendo la cuenta, ya vamos por 230,000, poco más o poco menos. Y si dejó de fumar mecha y jalar perico, ya usted se está ahorrando como 300,000 pesos o más al mes. Y si no gastas en juegos de azar, es muy probable que usted de un pronto a otro, el evangelio te transformó y te significan 500,000 pesos al mes que te van a hacer más próspero de lo que eras. Aunque también pueden existir eso que llaman milagros financieros. Porque, hermano, el tema es lo que yo pienso. La vida del hombre está determinada por lo que piensa. Yo actúo en base a lo que pienso. Yo pienso esto y por ahí voy. Por eso la Biblia dice que renovemos el espíritu de nuestra mente para que así cambie nuestra manera de ser. El evangelio empieza a sustituir nuestras malas costumbres, nuestras malas ideas, hábitos. Por eso es que el cambio ocurre de adentro para afuera, nunca de afuera para adentro. Yo puedo ir a tapar la botella del chirrite o del ron, pero en cualquier momento voy y la destapo porque no hubo una transformación aquí en la mente. La transformación empieza en la mente y empieza a afectar de manera poderosa y positiva toda mi manera de ver, de hablar, de actuar, de tratar a mis semejantes y de ver la vida. Tengo que entender que como hijo de Dios no significa que no voy a tener dolores o angustias o necesidades. Yo quiero tener la esperanza de que nunca me echen, me corten el rabo del trabajo. Pero puede pasarle a un hijo de Dios. Y hay dos tipos de cristianos: el cristiano víctima y el cristiano que aprovecha aún lo más negativo que le pasa como una valiosa oportunidad para algo mejor. ¿Por qué? Porque entre tantas cosas, el hijo y la hija de Dios saben que a los que aman a Dios, todas las cosas, diga conmigo, todas las cosas. ¿Hay algo que queda por fuera? Dice todas, ¿verdad? Hasta las que duelen, hasta las que nos restan, las que nos suman, las que nos quitan, las que nos duelen, las que nos alegran. Todas las cosas obran para el bien de los que aman a Dios. Entonces, no agradezco los malos tiempos. ¿Cómo voy a agradecer yo un cáncer? Y la Biblia no me dice que diga, gracias a Dios por el cáncer que tengo. No, la Biblia lo que dice es: Dios, a pesar de este cáncer, gracias porque tú estás conmigo. Gracias porque yo sé que vas conmigo.
Entonces no agradezco el evento, agradezco el momento en que estoy, porque estoy seguro que al quirófano no iré solo, el Señor irá conmigo. Amén. Y que se me dicen que no me gusta el no, pero yo sé que Dios me tiene en sus planes, y el no de Dios siempre me protege. Me encanta el sí. El sí de Dios me emociona, me entusiasma y me alegra. El no me entusiasma, no me gusta que me diga que no, pero cuando me dice que no, yo sé que Él es el papá que nunca tuve, aunque tuve papá, me refiero a ese nivel, ninguno de ustedes lo tuvo tampoco, que me está protegiendo. Y yo soy un papá pecador, y cuando le dije a mis hijos, a veces me dolía a mí más que a mis hijos, pero el no mío y el no de Anita, siempre el fondo era protegerlos, porque el papá que le dice a sus hijos sí a todo, no los quiere tanto. Nuestros hijos necesitan que les digamos que no, y usted y yo necesitamos que nos digan que no. Pero en cualquier caso, el sí y el no, y la tercera terrible respuesta de Dios, todavía no, me ubica a tener que confiar y esperar en Dios con un sentimiento de fe y de esperanza. De tal manera que no importa lo que pase, como dijo Pablo, sea que viva o sea que muero, soy tuyo, Jesús. ¿Oyeron eso? ¿Por qué no lo dicen? Dile: Señor, no me lo diga a mí. Dile: Señor, sea que viva o que muera, soy tuyo. Hágalo. Dígaselo al Señor: Señor, sea que viva o sea que muera, yo soy tuyo. Lo segundo que tenemos que hacer en un mundo tan inestable como estos es una actitud correcta. ¿Qué es la actitud? La actitud es el cuadro mental, es la perspectiva que yo tengo sobre algo. La actitud, hermano, es ese marco mental que está tan claro aquí, indistintamente de las circunstancias. La actitud es como yo reacciono a todos los eventos y todas las cosas que me pasan en la vida. ¿Cómo reaccionaba yo antes cuando me majaba un dedo con un martillo? Igual que usted seguro. Madreaba a algunos: Satanás infeliz, ¿por qué no le vas a majar las patas a tu abuela? Así más o menos decía mi mamá. ¿Qué estilo para blasfemar? Esa es mi reacción ante un martillazo. ¿Cuál es ahora? Ay, Dios mío, gracias. Ahí estoy mandando al diablo para los infiernos, pero ya cambié. La actitud es la manera en que yo reacciono ante todo. ¿Cómo reacciono ante un aumento? ¿Cómo reacciono ante una venta que hice? ¿Cómo reacciono ante una venta que estaba a punto de darse y a lo último se cayó? ¿Cómo reacciono a las cosas? Y la reacción suya y mía y de cualquier ser humano está determinado por el pensamiento. En el caso de nosotros los cristianos, el cuadro mental suyo es el que va a definir cómo reaccionas cuando te dan una mala noticia. Es que, hermano, en este mundo hay malas noticias. Yo siempre, por eso yo el teléfono mío, hermano, si usted me llama a las 3 de la mañana o a las 12, es muy probable que ni con mensaje, porque yo lo dejo mudo, ciego, y si puedo lo meto en el tanque del inodoro. Porque hay gente que está mal de la jupa y manda mensajes a las 2 de la mañana. Ellos piensan que todo el mundo es noctámbulo y que a las 2 de la mañana tiene que estar despierto. Y con lo que cuesta dormir en estas calles, que cuando usted se da cuenta pasa un mozote con una moto ahí acelerando y un carro a las 2 y se asusta uno. Y hermano, ¿qué hago si me estoy muriendo? Hágalo como si yo no existiera. Que en la mañana yo leo el mensaje y le llego. Le voy a explicar por qué. Es que había un chamaco de aquí a Canoas, por eso el timbre mío. Cuando usted vio a mi casa y tocó el timbre y usted vio que estaba el carro y que había gente y no salió, es porque yo ese timbre lo desconecté. Porque tenía un vecino que le daba la vara por un día entre semana a las 2 de la mañana tocar el timbre. ¿Y cómo reacciona usted de un timbre a las 2 de la mañana o una llamada a las 2 de la mañana? Nunca son buenas, siempre hay una mala noticia. Entonces usted va a decirme que alguien se murió, dígamelo como a las 6 de la mañana. Ella se murió porque va a querer que yo vaya a las 2 de la mañana, ¿verdad? Pero si usted quiere, yo voy. El problema es que yo apago el teléfono. Pero yo voy con usted a la morgue, incluso, dijo un paisano. Hermano,
salía yo y me decía el vecino: siervito, una tejita. ¿Hello? Pero era que andaba un temblor y era para el vicio. ¿Qué estómago? Me lo hizo 2 o 3 veces. Yo le doy la tejita a las 10 de la mañana, pero ¿por qué a las 2? Quité el timbre. ¿Por qué? Porque, hermano, hay cosas que a uno lo asustan. Y muchas veces en los malos momentos empiezan con una llamada por teléfono. Todo está lo más bien. Estás planeando un paseo para la playa y aparece un accidente, un desastre. Así es la vida, cambia de un pronto a otro. Hay situaciones que pueden cambiar la vida que usted tiene como 5 años de que no pasa nada negativo, ni una mosca se mueve, y de un pronto a otro un evento en la familia que todo lo cambia, y puede ser por meses y por años. ¿Será el cuadro mental suyo lo que su mente está llena aquí? Por eso ustedes me han oído decir decenas de veces que la diferencia de nosotros, el éxito, la prosperidad y la bendición y muchas cosas son cuestión de 14 o 12 pulgadas, que es la distancia que hay del cerebro al corazón. Porque hay gente que tiene muchas cosas en el cerebro pero nunca bajan al corazón. O sea, nunca lo practicamos. Y son 12 o 14 pulgadas lo que determina muchas cosas en la vida de la persona. Por eso tenemos que llenar nuestra mente de la palabra, del conocimiento del Señor, de la sabiduría del Señor, que es el conocimiento práctico de Dios, y hablar de una actitud que abrazar. Es un cuadro, es un disco duro, el cerebro, la mente, que está llena de verdades eternas. Claro que no me gusta, pero no quiero ser de aquellos víctimas que siempre es porque a mí, porque ahora, cuando menos lo esperaba. ¿Cuándo era que lo esperaba? Usted ha aprendido en esta iglesia, y porque lo dice la Biblia, que las pruebas y los problemas son inevitables, son inesperados, puedes contar de ellos, y vienen en muchos colores y sabores, de todo tipo de problemas. A veces no son ni tuyos ni de la esposa, pero ya si hay hijos, hay nueras, hay yernos, hay consuegros, hay cuñados, hay vecinos. Esa es la verdad. En el mundo, aquí no es el cielo. Aquí no es el cielo. No esperes aquí que te vaya, como la Biblia dice, que te va a ir solo en el cielo. Pero cuando tengo un cuadro mental correcto, voy a poder tomar y abrazar una actitud correcta. Déjenme hablarles de Job. ¿Lo recuerdan? Satanás le quita todo, la riqueza, le quita a sus hijos, le quita el ganado, le quita las casas, le manda una enfermedad, pero hay algo que nunca le pudo quitar. El cuadro mental de Job era este: yo sé que mi Redentor vive, y sé que aunque mi carne se pudra, un día mis ojos van a ver a Dios. Eso es un cuadro mental. Por eso pudo Roberto tener esa actitud. Cuando le dice a la esposa: hombre, maldice a Dios y muérete. Y se vuelve Job y le dice: como cualquier fatuo has hablado. ¿Esperaré de Dios solo el bien y no el mal? Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré a ella. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre del Señor bendito. Eso es abrazar una actitud. ¿Cómo puedo tener una actitud de esa cuando el cuadro mental mío me dice que Dios es bueno todo el tiempo? Cuando el cuadro mental que yo tengo está claro, no tiene ni candelillas, es en HD y 5K. Cuando el cuadro mental mío dice por todas partes: Él está conmigo, indistintamente de lo que vea, de lo que sienta, no estoy solo, Él está conmigo. Cuando el cuadro mental tiene bien claro en su mente: nunca he visto un justo desamparado ni a sus hijos mendigando pan, él va a tener una actitud correcta cuando pierde el trabajo o cuando no salen las cosas bien. Él tiene un cuadro mental que le permite abrazar no el optimismo ni el sentimentalismo, lo permite abrazar la esperanza. No es que el optimismo sea malo, pero el optimismo es muy psíquico, es muy mental. La esperanza es espiritual, la esperanza es teológica. Son verdades eternas que el optimismo, por optimismo mucha gente dejó todo botado, eran muy optimistas, pero el optimismo llena a la gente de falsas esperanzas. La esperanza no, la esperanza es un ancla en medio de las tormentas más terribles de la vida. Es que hoy tenemos unas falsas doctrinas que
que le acarician el oído, le rascan el oído a la gente, que le dicen a la gente y los convencen, nada más diga que no y es no, y nada más diga que sí es sí. El tema es este, el cuadro mental de estos cristianos, que alguien los está produciendo y los producen al por mayor y en masa, porque es más atractivo y más vacilón y es más bonito. Les dice a ellos que usted puede hacer lo que le da la gana y que con solo que lo diga viene. No es cierto. Me encantaría que fuera así. Me encantaría poder pararme frente al espejo y decir, espejito, espejito, yo declaro y confieso, y hasta lo hago en el nombre de Jesús, que soy más o menos un híbrido entre Brad Pitt, Albert Einstein y el Quijote de la Mancha. Pero no importa cuántas veces yo lo declare, seguiré siendo este halaco. No es un tema de declaraciones vacías, superfluas, que vienen no de un cuadro mental teológicamente sano y correcto, sino que vienen de un emocionalismo y un sentimentalismo que más que todo no es tanto ni fe ni teología, sino una mezcolanza, una mezcla de cuanto tipo de creencias, y algunas de ellas incluso rayando con el ocultismo y la superstición cristiana. Un cuadro mental correcto, cuando tengo bien claro que es posible que a mí me pueda, mire hermano, yo sé que Anita a mí me quiere mucho y yo también, para aguantarme a mis 45 años casi hay que querer al guillo, pero yo estoy seguro que podría suceder, yo me pongo medio mozote y feo, Dios me mete al chapuí. Tal vez no, yo no lo creo, ¿a que no, Anita? Anita ha dicho que si a mí me pasa algo, ella se mata. Se mata un tepescuinte. Y yo probablemente también. Y mis hijos, qué decir de mis hijos tan bellos, y mis nietos, y mis nueras, y mi yerno. Y yo, y estoy confiado, vieras que vivo muy alegre por eso. Tengo, como decía nuestro hermano Diego Maradona, tengo gente que me quiere bien. ¿No era hermano, Diego? Uno no sabe. Pero Diego Maradona decía que le agradecía a toda la gente que lo quería bien. Hay gente que uno lo quiere bien, hay gente que no lo quiere tan bien a uno. Pero es problema de los que a usted no lo quieren bien. No es problema mío. A mí no me quiere. Mire, hermano, a mí nadie me pierde. Yo no pierdo un segundo de vida, ni de energía, ni de sueño por alguien que no me quiere. ¿Y qué puedo hacer yo? Es el problema de él. Queriéndome yo y que los que me quieran bien. Pero yo sé que como el amor de Dios ninguno. Mi padre me ama. Y yo le agradezco a Dios que yo sé que Anita piensa igual que yo. Hay alguien que la ama más que yo y que sus hijos. Hay alguien que a usted lo ama más que su señora tan buena y sus hijos. Y es Dios. Un cuadro mental así, Virginia, me permite abrazar la esperanza de que aunque esto no lo quería, Dios tiene todo el control. Y por último, para el otro fin de semana, hermano, es que el cuadro mental mío y el suyo puede estar tan completo como este. La Biblia dice en el libro de Santiago, precisamente en el capítulo 1, versículo 8, dice: si a alguno de vosotros le falta sabiduría, que se la pida a Dios, que da generosamente a todos sin hallar ninguna culpa, y le será dada. Pero cuando pidan, ¿cómo dice que dice? Pídanla no dudando, pídanla con fe, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga, el que duda, no piense que el que duda recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Diga conmigo doble ánimo. La palabra ánimo viene de ánima. ¿Qué son las ánimas? Ánima es alma. El hombre de doble ánima, el hombre de doble alma, el hombre o la mujer de lealtades divididas, el hombre de doble ánimo, un día sí y otro tampoco, no es estable.
Ese hombre y esa mujer es así cuando no tiene la sabiduría que podría tener con solo pedirla. Dice, el cual se las dará abundantemente y sin reproche. Hay otra versión, creo que es la Nueva Traducción Internacional, que dice, y le dará sabiduría abundantemente y sin burlarse de nadie. Yo no sé si usted algún día ha preguntado algo, tal vez de tecnología a los hijos, y ellos, qué ratas, vean los hijos a veces. Entonces usted ni pregunta, porque los regañan o le hacen bullying a uno. Por lo menos en la escuela uno a veces tenía la respuesta y uno no respondía, porque si fallaba, era una vacilada, daba miedo. Decir que usted no entendía algo, de usted no rueda porque le estorban las patas, ¿verdad? Pero qué bueno es Dios. Dice que si alguno de ustedes no sabe qué hacer, le falta sabiduría, no tiene sabiduría, dice, pídemela con fe y yo te la daré. Y te la voy a dar de esta manera: mucha sabiduría, la mía, abundantemente y sin reproche. Hubo un joven llamado Salomón, que para nuestros efectos hace más o menos 3600 años, su papá, antes de morirse, el rey David, le dio algunas instrucciones, y ellas fueron que pusiera siempre a Dios de primero, que pusiera a Dios siempre adelante de todas las decisiones, a pesar de que él falló en ese tema que le aconseja a su hijo. Muere el viejo David y Salomón tiene un sueño, y en el sueño Dios se le presenta y le dice, pídeme lo que quieras. En el sueño, porque cuando una mente tiene un cuadro mental claro, hasta sueña positivamente. Se le presenta a Dios en sueños, o sea, fue un sueño divino, y le dice, pídeme lo que quieras. Salomón, aunque era un sueño, había sido afectado por la educación de su papá, tenía un cuadro mental de quién es Dios, y le dijo, dame sabiduría, Señor, para guiar a tu pueblo. Y dice que le agradó a Dios la petición de Salomón. Parece ser, no que Dios se sorprendió, Dios nunca dice, ups, no lo esperaba, pero le agradó la petición de Salomón, porque hubiera entendido, no se hubiera enojado si Salomón le hubiera pedido riquezas, poder, fama para hacer ejércitos y defender las guerras y contratar algunos mercenarios. Siempre han habido mercenarios para contratar en una guerra, pero no. Salomón no pidió lo que cualquier mortal pediría. Salomón pidió lo que nadie pide, no pidió lo que todo el mundo pide. Y como pidió lo que nadie pide, porque tenía un cuadro mental correcto, a Dios le agradó que pidiera lo que nadie pide, entonces le dio lo que no pidió. Acabamos de terminar una jornada que se llama Viviendo la bondad de Dios. El Salmo 23 empieza diciendo, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y termina diciendo, ciertamente el bien y la misericordia del Señor me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Moraré para siempre con Dios. Amén. Amén. Es un cuadro mental claro. Salomón, yo no sé si habrá leído para ese momento el Salmo 23, pero dice que el bien, no dice que siempre me va a ir bien, dice que lo bueno de Dios me seguirá. Diga conmigo, me seguirá. No dice que lo bueno de Dios, buscarlo, procurarlo, pactarlo con una ofrenda, con un diezmo. No dice eso. Dice que el bien y la misericordia te seguirán, te seguirán. Tú vas y ella te sigue. Tú no andas detrás de ellas, no se andan escondiendo y tú persiguiéndola. Dice que ellas te seguirán. ¿Cuándo? Todos los días de tu vida te seguirán. Para la vida. Y luego dice, y al otro lado del potrero, al más allá, voy a vivir eternamente contigo en la casa. Una teología correcta. El próximo fin de semana voy a hablar de la teología del sufrimiento, que es anticuada, en muchas partes no la predican y es ofensiva porque no vende, no llena sillas. Aunque yo creo que la verdad, como aquí llena sillas. Ayer este culto estaba, aquí no puede reunirse esta nave principal, no es pues jactancia. Esta nave no tiene capacidad para toda la gente que viene aquí el sábado y el domingo. Por eso hay un culto el sábado y otro el domingo. No quiere decir que la teología o la doctrina sana no llena asientos.
Pero si yo empezara a decirle a la gente lo que quiere oír, si yo predicara, pinto esto de negro y lo convierto como una especie de discoteca, como era el Key o el Kalahari, ¿recuerda? ¿Cuántos conocen? ¿Recuerdan la discoteca Kalahari? Que dicen que hasta el diablo salió ahí. ¿Y el Key? Yo no sé por qué, será que yo soy anticuado. Yo no me puedo imaginar un templo todo pintado de negro, con las letras fosforescentes, que cuando usted pela los dientes se le ven azules, y con un círculo de cristal mandando estrellitas por todo lado. Hay muchas cosas que harían que tendríamos 4 o 5 cultos al fin de semana, cuando le decimos a la gente lo que quiere oír. Pero recuerden, hermanos, que el evangelio de Cristo no es lo que usted y yo queremos oír, es lo que usted y yo necesitamos oír y necesitamos poner en práctica. Amén. Este lugar se podría llenar de muchos lugares, de muchos asientos, y tendríamos que ocupar el mezanín si yo empezara a ponerle todas las letras del abecedario a un tema de orgullo. Pero la verdad no se puede vender, aunque me duela, porque somos testigos de la verdad y no comediantes de la verdad. Las bendiciones de Dios son para esta vida y la vida eterna, pero nos va a tocar a veces tener que sufrir. Y para tener una actitud correcta frente al sufrimiento, del mismo modo necesito una actitud correcta frente a los tiempos de gracia, una actitud correcta frente a la opulencia, una actitud correcta si ando por las Europas, si ando por las Miami, si ando por los Caribes, si ando en los cruceros de Alaska o del Mediterráneo. Tengo un amigo mío que pagó un crucero 6 meses dándole la vuelta al mundo en crucero. Está poseado ese chavalo, de todos lados me mandaba fotos. Pero que lo conozco, es un hombre con una actitud correcta porque tiene mucho y se da esos gustos. De feria el hombre es vivón, ¿verdad? Nunca se casó. Él tiene un eslogan, pero de aquí no se puede decir. Pero, hermanos, la actitud yo lo conozco hace 37 años. O sea, es la amistad de muchos años. Y lo conozco, la actitud que él tiene. Yo lo conocí cuando era un estudiante de secundaria, saliendo recién graduado del colegio técnico. Lo conocí haciendo su trabajo de manera en las calles, ofreciendo su trabajo. Y ahora es un hombre muy pudiente y es la misma actitud de siempre. Hermano de 16 hermanillos y hermanillas. Necesitamos siempre y hoy más que nunca cristianos y cristianos con una actitud sana, correcta y teológicamente bíblica. Actitud, diga conmigo actitud. ¿Qué es la actitud? La actitud es la manera en que yo reacciono ante cualquier evento de la vida, bueno o malo, pero que está determinada por el cuadro mental que yo tengo. Y el cuadro mental que yo tengo es este. Aunque incluso no sea tan inteligente, tengo la opción de pedirle a Dios el recurso de su sabiduría. Los papás necesitamos sabiduría. No necesariamente la de la universidad es mala, no necesariamente el psicoanálisis o la terapia es mala, pero la sabiduría de Dios es muchísimo mejor. Y si está adornada con esas cositas del conocimiento humano, que no podemos desecharlo, jamás. El hombre de negocios que vive de su negocio porque no tiene un empleado, un patrono que le da plata, que le paga el seguro y que tiene que pagar planillas y que tiene que pagar cargas sociales. Si es un hijo de Dios, y aunque no lo sea, pero con más razón, si es un hijo de Dios, necesita todos los días, varias veces al día: Señor, dame sabiduría para manejar tu negocio, porque no es mío. La sabiduría te ha hecho tan sabio que no eres dueño de nada, pero eres el administrador de todo. No es tonta una persona que pide 40 veces al día sabiduría. Yo no sé cuántas veces usted. Es mi continua oración sin hincarme, sin tener que apartar un buen rato. Se lo digo honestamente, no por rajón, pero yo varias veces al día es mi constancia: Señor, dame sabiduría para predicar. Esto es lo mío. Dame sabiduría para manejar
esto que tú me has puesto en mis manos, ya llevo 45 años haciendo. Ustedes no tienen una idea, hermano, cuántas veces yo he querido decir esto. Me lo mandó un pastor amigo mío de Estados Unidos anoche. Soy pastor. Perdóname, hijo mío. Tengo 3 hijos. Perdóname, hijo mío, por ser pastor. Perdóname por escuchar, que hayas tenido que escuchar que alguien habla mal de mí. Perdóname porque el dinero muchas veces no alcanzó. Perdóname por los que te preguntaban en qué te trabajaba tu papá y no supiste qué decirle. Perdóname. Perdóname porque lloro sin aparente motivo. Perdóname porque la respuesta a tu pregunta muchas veces es el silencio. Perdón por no tener un padre como todos los demás muchachos lo tienen, que es libre de las preocupaciones de los demás. Esa es la mayoría. Perdón, se preocupan por muchos de ustedes, pero ninguno de ustedes se preocupa por los demás. ¿Qué piensan? ¿Qué dicen? ¿Qué opinan? Casi siempre nos preocupamos por los demás, pero por los de uno, no por todo ese tanate. Perdóname, Señor, porque en el fin de semana, perdóname, Señor, no puedo jugar contigo. Perdóneme, hijo mío, porque en el fin de semana mis hijos todos los fines de semana, hermanos, estaban zampados en la iglesia. No puedo jugar contigo porque empiezo el viernes a trabajar el trabajo de la iglesia en lo que es el culto público. Es una forma rara de trabajo. No hay ruido ni ropa sucia. Es en silencio y siempre estar pensando. Qué raro es papá. No es como los otros papás. Eso era cuando estaban chiquiticos. Me hubiera gustado que mi padre fuera como todos. Hijo mío, perdóname. Hijo mío, perdóname porque yo soy pastor. Para llegar, hermano, y no yo, muchos pastores que no son 5 años y dejan todo botado. Hace poco estaba en un evento de pastores y pastoras en San José que me invitaron a dar una charla y habían algunos cocorocos, muy pocos, de Costa Rica. Hablábamos todas estas cosas, hermano, y uno de ellos dijo que en este tiempo que tiene ese ministerio, 20 o 25 años, un día se reunieron a hablar, más de 120 pastores habían dejado el ministerio que ellos conocieran en esa época. Y yo no los juzgo ni los condeno, pero sí les quiero decir una cosa. Diariamente, varias veces, mi petición de pocas palabras: Señor, dame sabiduría. Sabiduría como papá, como esposo, como pastor, como hermano, como maestro, como mentor, como hijo, como hermano en carne, como hermano en la fe, como vecino. El hombre de negocios cristiano necesita la sabiduría de Dios. Todo padre y madre de familia necesita la sabiduría de Dios, y en esta época crear hijos más se necesita la sabiduría de Dios. Así que tenemos una actitud que abrazar y un recurso que pedir, una sabiduría sobrenatural, que no es la que se aprende en la U o en el colegio técnico, que es importante. Sabiduría de Dios es el conocimiento, cualquiera que sea puesto en práctica. Por eso muchas mamás y papás le ponen a la chiquita Sofía. ¿Aquí hay alguna Sofía? Levante la mano. Que tiene su hija, se llama Sofía. Esa se llama Sofía. ¿Por qué le pusieron Sofía? ¿Cómo usted le pone una chiquita Sofía? ¿Cuántos aquí tienen una hija que se llama Sofía? Levanten la mano. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sabe? ¿Usted sabe por qué usted le puso Sofía a la chiquita? Cada vez que usted dice: Sofía, tiende la cama, Sofía, vaya a la escuela, lo que está invocando es la palabra Sofía. Significa en griego sabiduría práctica. No, Arturo, es que yo soy muy bueno para el negocio. Yo llego y le vendo a una persona. Yo soy tan bueno para las ventas que soy capaz de venderle a alguien una loca embarazada. ¿Sí? ¿Está bien? Claro que sí, y hasta de trillizos. Pero yo no estoy hablando de habilidades ni de mañas. Es que eso es un dicho colombiano, ¿eh? La sabiduría de Dios. El mundo que estamos viviendo, que se caracteriza por muchas cosas, pero es el conocimiento de Dios puesto en práctica. Es un mundo muy difícil, hermano. Es ver la vida. Sabiduría de Dios es ver la vida como, desde el punto de vista de Dios, o sea, cómo Dios la ve. Marco mental afectado por la teología sana, por la sabiduría de Dios, que me permite ver la vida y las cosas como Dios las ve. Es tomar decisiones como Dios lo haría.
Si Dios le preguntara hoy, te voy a dar un deseo, pídeme lo que quieras, ¿cuál sería nuestra petición? Sabiduría de Dios, hermano. Los tiempos que estamos viviendo exigen, y no se sienta tonto ni tonta por pedir 50 veces al día, las veces que sea necesario. Dame sabiduría, Señor.